¿Qué tal amigos? Hoy les traigo una historia escalofriante llamada, La procesión de los muertos en el país de El Salvador. Antes del Día de los Muertos que se lleva a cabo los 2 de noviembre sucede un hecho extraño poco común que acontece la noche antes que comience el día, es decir el 1 de noviembre por la noche. En los pueblos y lugares donde viven las personas que les dicen de campo pueden apreciarse y escucharse estas clase de historias que son contadas de generación en generación y causan temor desde los más pequeños hasta los más adultos. Porque ya sea coincidencias o juegos de la mente de las personas que afirman haber presenciado con sus propios ojos lo que relatan. Estas historias son afirmadas por varios que han dicho haberse topado con esto ya mencionado anteriormente. Una de las leyendas que pueden apreciarse se encuentra una muy singular llamada, La procesión de los muertos. Un hombre que afirmaba ser un escéptico vivía en una cabaña que se encontraba cerca de un camino donde podían circular las carretas con ganados y mercadería pues era una ruta muy transitada. El hombre cada noche se sentaba afuera de su cabaña a fumar sus puros creando un fuerte olor a tabaco. Las personas que por casualidad cruzaban ese camino a esa hora no se extrañaban al sentir el olor a tabaco, pues sabían que este hombre se quedaba a altas horas de la noche fuera ya que era muy poco la visibilidad por los árboles y la maleza le decían gritándole: «Muy buenas noches don Pedro». Aún está contemplando la noche a lo que él contestaba: «Desde acá en lo oscuro puedo observarlos y estar siempre atento a cualquier cosa hijo. En estos días y en estos lugares es mejor mantenerse despierto y atento». Las personas tenían muchísimo respeto a este hombre, pues era el que guiaba a los hombres en los cultivos y los eventos importantes del pueblo, y como cada noche se sentía el olor a tabaco, sabían que se quedaba sentado en lo oscuro apreciando lo que traía la noche. Todos le decían: «Don Pedro, no teme que una noche pueda haber algún espanto que lo asuste, que lo perturbe. Mire que en estos lugares se dan muchos casos de gente que afirma haber visto muchísimas cosas como una mujer vestida de blanco, un padre que no tiene cabeza que vaga por las calles a altas horas de la noche, pueden ver una bestia, un perro de un tamaño enorme negro con ojos rojos que ataca a las personas». A lo que don Pedro siempre responde: «Ja ja 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 ja, te diré algo hijo, en esta vida debe temérsele a los vivos, que los muertecitos se quedan así muertos». Las personas en estos días ya no saben de qué hablar y buscan llamar atención inventando muchas historias y las personas que las escuchan por su ignorancia las creen. En miedo solo existe en tu mente. Las personas admiraban la valentía de este hombre y le contaban muchas historias a lo que él solo reía. Un día una señora de muy avanzada edad estaba por contarles una historia a unos niños, ellos habían hecho un círculo para escucharla. Don Pedro se acercó y a escuchar la historia, a pesar de ser un escéptico le gustaba escucharlas. La señora contó una historia acerca de una procesión de personas que pasaban una noche antes del Día de los Muertos. Cuenta que eran muchas personas que caminaban en silencio con velas negras y blancas, todas con la cabeza viendo al suelo, que según la leyenda son espíritus de las personas que no fueron visitadas jamás, personas que jamás tuvieron cristiana sepultura y fueron olvidadas por todos. En su narración ella les dijo que ese día no puede haber nadie en el camino de esta procesión, pues ellos podrían llevarse a alguien con ellos y hacer que sea olvidado por siempre, uniéndose a ellos para siempre. Los niños estaban muy asustados ante esta narración y don Pedro con un tono burlesco le dijo: «Madre, no haga eso, no les llene la cabeza con tonterías, luego crecen con temor a sus mismas sombras. Yo me quedo cada noche fuera de mi cabaña y nunca he visto eso que usted menciona». Ella respondió: «No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y te aseguro hijo mío, el momento de cada cosa se llega, no te preocupes, muy pronto llegará el tuyo de poder ver y dejar su ceguera». El hombre la miró con disgusto y quedó pensativo, pues esas palabras lo abrumaron y dejaron pensativo en su pensamiento. Se cuestionaba las palabras de aquella señora, aunque decía no puede ser verdad. Pasaron muchas lunas y, finalmente el hombre olvidó esas palabras. La leyenda pasaron a ser solo eso para él, otra leyenda de la cual reírse. Una noche, curiosamente era 1 de noviembre, como de costumbre él se sentaba a fumar sus puros fuera de su cabaña, cuando pudo presenciar luces y pasos que se acercaban por las veredas. A lo que él dijo no era muy común eso, diciéndose a sí mismo, dijo: «Creo que necesito que me acompañe mi amiga», refiriéndose a una escopeta. Pudo ver que eran unas personas en una procesión, a lo que él, sin recordar la historia, no tomó importancia y se sentó a mirar cómo pasaban. Podía notar que era muy extraño, a pesar de ser muchas personas, nadie hablaba, era un silencio que perturbaba. Él podía sentir que podía cortar el ambiente con un cuchillo, sintiendo un pesar muy extraño. Estaba perturbado y los miraba con cara de asustado cuando recordó las palabras de aquella anciana.
Al recordarlo se le enfrió el cuerpo, la sangre se le congeló y ni siquiera el puro podía relajarlo ni calentarlo. Sentía que no podía moverse, tenía mucho miedo, sentía su corazón mucho más acelerado al ver que las velas se tornaban oscuras y la escena se veía grotesca, muy perturbadora, pero sobre todo aún siendo un escéptico, no podía creer aún lo que veía frente a él. Pudieron haber pasado tal vez solo 15 minutos, pero a ese hombre se le hizo eterno el paso de la procesión. Ya cuando casi todos habían pasado, notó que una mujer con un velo negro se salió de la formación y se dirigía hacia donde él estaba. No podía verle el rostro por la oscuridad de la noche y el velo negro, a lo que solo pudo verla con mucho espanto. Ella se le acercó hasta donde él estaba y aún no sabiendo si eso que estaba frente a él era de este mundo o no, se quitó el sombrero en respeto a una dama. Él quería poder ver su cara pero no podía verla, solo podía ver el velo negro. No pudo hablar, ni ella lo hizo. En vez de eso ella le dio una vela. El tembloroso, moviendo apenas su brazo, la tomó. La mujer la soltó y lentamente se alejaba integrándose en la procesión. El hombre, cuando ya no vio nada, entró a la casa con la vela encendida. Aún no creyendo lo que había visto, apagó la vela, la colocó en la mesa junto a su cama, y esa noche no podía conciliar el sueño, pensando en lo mismo una y otra vez, sin dejar de sentir el horror de ver aquella procesión. Cuando por fin logró dormir a las 4 de la madrugada, soñó con la mujer que estuvo frente a él, solo que, en este sueño el velo negro se desvanecía, logrando ver poco a poco la cara de esta mujer. Lo que empezó como un mal sueño se convirtió en una pesadilla, al poder ver la cara de la mujer y ver que no tenía ojos y eran solo cuencas vacías. En ese momento el hombre despertó a las 6 am. Por desgracia para el hombre, eso no había terminado aún. Al despertar sintió que su mente se destrozaba al ver que la vela que dejó en la mesa junto a su cama no estaba. En lugar de eso se encontraba un hueso de un brazo humano. Y de esta manera acabó. Pedro el escéptico tomó su amiga la escopeta y, sabiendo que ellos volverían por él, se disparó en la cabeza, terminando con su vida. Cuentan que como él vivía solo, se enteraron hasta mucho después de su muerte y su cuerpo fue enterrado por los hombres del pueblo que lo conocían, y se encontró una nota que el mismo Pedro escribió antes de morir, donde decía: esa procesión vendrá por mí, esa mujer vendrá por mí y no puedo dejarme encuentren aquí. Al leer esa nota el miedo surgió en el pueblo. Su historia se supo y dicen que cada año el 1 de noviembre en la noche la misma procesión pasa en los pueblos. Los pocos que la han visto aseguran ver un hombre al final, un hombre al cual identificaron como Pedro el escéptico.